crecer espiritualmente y espiritual, para que no seamos niños fluctuantes, más un estos últimos años que estamos viviendo, se está moviendo fuertemente la apostasía. Hoy lo van a saber. Cualquier viento de doctrina está entrando a la iglesia. Hoy cualquier hombre que se dice apóstol viene con otro evangelio. Hoy tiene que decir un apóstol, y si la iglesia no ora, no muchas iglesias si muy boletas como de Dios, si la iglesia no ayuda, no muy boletas si la iglesia no practica la unidad, no muy boletas. Muchos van a ser engañados. Hoy por eso es tiempo de pugnar por la unidad. Es tiempo de estar juntos. Y decirle, hermano, lo que tú estás haciendo no es correcto porque no está en la palabra. Así como tú lo estás haciendo no es, porque la palabra dice que no es así. Nosotros debemos de luchar por la unidad de la iglesia. Y que sea el Espíritu Santo que se manifieste cuando adoramos a Dios. Espíritu Santo porque es el Espíritu de Dios el que guía la iglesia. Es el Espíritu de Dios el que da orden. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda. Es el Espíritu de Dios que trae la verdadera felicidad. Gloria a Dios.